Entonces, en la clase pasada que trabajamos con listas, eh, bueno, hay una cosa que se me olvidó decirles. Los talleres vienen por temas. El taller 2, que era funciones de alto orden, y cuando salió el taller no habíamos visto ni listas, ni habíamos visto map, ni filter, ni esas cosas. Eso es porque ese taller no necesita ni filter, ni map, ni esas cosas para hacerlo. O sea, los talleres se pueden hacer con lo que hemos visto hasta el día que salió. Esa es la idea de los talleres. No hay que, no hay que esperar o no hay que usar cosas de después para hacer el taller de antes. No hay necesidad. Pero a algunos de ustedes les hace, encuentran que esas cosas y dicen, ay, yo preferiría usar el map, me mandan correos, y ¿será que puedo usar el map? No. Para este taller, pues yo les dije, pues úselo si quiere, pero no hay necesidad de usar el map. O sea, eh, las listas de los chips eran listas de uno o de dos elementos. O sea que no hay necesidad de un map para procesarlas. Porque uno o coge el uno o coge el primero y el segundo elemento con un head.tail.head, coge el segundo, con head coge el primero y se acabó. O sea, ¿para qué necesita uno procesar con un map una lista que sabe que tiene dos elementos? Pero si le hacía falta, pues dije, bueno, pues hágalo, pero no veo la necesidad y les dije, les sugiero que no lo utilice. Pero si lo utilizaron, pues no les voy a decir nada. Pero hay cosas que a veces, digamos, buscan soluciones más complicadas donde son más sencillas. Pero ya que las estamos viendo y ya las vamos a empezar a usar. Pero el próximo taller es de reconocimiento de patrones. Entonces, lo más importante allí es usar reconocimiento de patrones. No es usar map, filter y esas cosas. Eso vino después. Los reconocimientos de patrones vino antes. Aquí, cuando está la descomposición, el diseño de datos y todas esas cosas. Entonces, bueno, en este taller pueden usar esas cosas ya, pero el énfasis es reconocimiento de patrones. Yo te digo, cuando hablemos del taller les cuento. Entonces, hay unas funciones de alto orden sobre listas muy útiles porque son como iteradores. Ya vimos el map, el filter. Y la última que vimos la semana pasada fue la reducción, solamente que pasamos como un poco rápido. Entonces, quería pasar un poquito más despacio. Entonces, una operación muy útil sobre las listas consiste en combinar los elementos de una lista usando un operador binario. Entonces, por ejemplo, quiero sumar todos los elementos de una lista. El operador binario es la suma. Entonces, lo que quiero hacer es hacer 0 más x1 más x2 más xn. O si quiero hacer la multiplicatoria de todos los elementos de la lista, entonces hago 1 por x1 por x2 hasta xn. Y eso es muy fácil de implementar. Por ejemplo, digo, mira, aquí usando el reconocimiento de patrones, si la lista es vacía, entonces pues no tengo que hacer nada y devuelvo el 0. Y si la lista es, empieza por y y continúa por ys, entonces simplemente les hago la suma del resto y eso lo sumo con y, con el operador binario de sumas. O la productoria, entonces es, si la lista es vacía, da un 1, si la lista no es vacía, entonces es porque empieza por un y y continúa por ys, entonces hago el producto del resto de la lista y lo multiplico por y. Entonces, esa sería la manera de hacerlo. No necesito ninguna operación especial. Yo ya lo puedo hacer con estas. O sea, yo ya puedo hacer eso sin necesidad de... Yo ya puedo hacer eso sin necesidad de funciones. Pero como eso es algo que puede ser con producto, con suma o con cualquier operación binaria, entonces típicamente los lenguajes de programación funcional le ofrecen a uno unas operaciones, unas funciones que se llaman de reducción. Entonces se llama o reducción a la izquierda o reducción a la derecha o reducción simplemente, que lo que hacen es, dada una lista y un operador, entonces esta función que se llama reduce left coge ese operador y se lo aplica a esa lista. Como es un operador binario, entonces no lo puede aplicar a todos de la lista de una vez, tiene que aplicarlo paso a paso. Entonces le aplica al primero y el segundo de la lista, luego al tercero, luego al cuarto, luego al quinto con el resultado que viene y luego al último. Entonces a eso se llama reduce left porque finalmente lo que hace es como aplicar ese operador haciendo parentización a la izquierda. Primero x1 con x2, luego lo que sigue con x3, luego lo que sigue con x4. Es como haber puesto los paréntesis al lado izquierdo. Entonces se llama reduce left. El left viene de poner los paréntesis al lado izquierdo. El reduce viene de hacer la operación binaria para todos los elementos que hay allí. Una manera de
de hacer entonces la suma de ahorita, la suma de todos los XS, en lugar de hacer el código que hicimos, lo que uno dice es, no, pues llame la función reduce left, que es esta, y póngale dos parámetros que son la lista, que tiene que hacerle reduce, y la operación con la que va a hacer reduce, que es aquí la suma, o aquí la lista con la que hay que hacer reduce, y la operación con la que hay que hacer reduce, que es la multiplicación. La cosa extraña que se ve aquí es que la lista no es la lista original, sino que le ponen un 0 aquí al principio o un 1 aquí al principio de la lista. ¿Sí? Entonces, eso es porque la operación de reduce funciona. Ya les voy a mostrar cómo funciona. Ya les voy a mostrar cómo funciona la operación de reduce. Es que está la operación de reduce. Bueno, si la lista es vacía, la operación reduce no sabe qué hacer. Falla. Entonces, ¿por qué le ponen el 1 y por qué le ponen el 0? Para que nunca entre una lista vacía. Y entonces lo que le ponen es lo que hay que hacer si la lista fuera vacía. Si XS fuera vacía y voy a sumar, tendrá que volver lo único que hay, que es un 0. Y si XS era vacía y lo que va a hacer es producto, lo que tendrá que volver es el deducto del producto, que es 1. Por eso le ponen eso. Hay una operación muy parecida a reduce que se llama fold left. Prácticamente es la misma. La diferencia es que el fold left, además de recibir la lista, además de recibir el operador, el fold left recibe también como el neutro, el que tengo que dar si esto estuviera vacío. Ese es el z que hay aquí. Entonces, si yo escribiera la misma suma y multiplicación con fold left, lo único que tengo que hacer es decirle que fold left, que para la suma el neutro es el 0, mientras que para la multiplicación el neutro es el 1. De resto paso los mismos parámetros y no tengo que ponerle el 0 o el 1 a XS, porque ya lo digo aquí en el acumulador cuánto debe dar si no hay nada y cuánto debe dar si no hay nada. Esa es la diferencia entre reduce y fold left. O sea, fíjense que el fold left lo que hace es coger el z que me entran ahí y lo opera con x1. Si no hay nada para operar, devuelve z. Si no, lo opera con x1, luego el resultado lo opera con x2, luego con x3, luego con xn. Luego es muy parecido al reduce, solo que el z que le envían de parámetro adicional lo usa para dar el resultado si la lista es vacía. O sea, este no falla si la lista es vacía. No falla nunca si la lista es vacía. Ese es el fold left, eso lo vimos la vez pasada también. ¿Cómo implementaría uno un fold left si lo tuviera que hacer uno o un reduce left? Entonces, seguro lo implementaría de esta manera. ¿Cómo se hace un reduce? Entonces yo cojo, miro si la lista es vacía y si la lista es vacía digo, no sé qué hacer porque no hago reduce con las listas vacías. Si la lista no es vacía y empieza con X y continúa, y empieza con X y continúa con algo más, entonces digo, yo sí sé lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer es hacer, bueno, llamar a fold left como si el inicial fuera X y lo hago con el resto de la lista, con el mismo operador. ¿Y qué hace fold left? Fold left, entonces, si la lista es vacía, devuelve Z, el acumulado, porque fold left recibe un acumulado. Y si no, entonces es X con XS, entonces lo que hace es operar el acumulado con X y vuelve y llama a fold left recursivamente con XS y el mismo operador, con el resto de la lista del mismo operador. Luego, como pueden ver, fold left y reduce left, reduce left llama a fold left y fold left es una operación recursiva. Pregunta, ¿es recursión de cola o es recursión de cola o es recursión lineal? ¿Cómo ven a fold left? ¿Como recursión de cola o recursión lineal? O sea, aquí como la usan en forma infija, entonces uno como que no se da cuenta, pero fold left recibe el acumulado y recibe el operador y recibe la lista. Entonces, fíjense que aquí fold left coge la lista, hace el acumulado nuevo
y luego sí llama a fall left con el nuevo acumulado. Luego, después de que termine este llamado, no hay nada que hacer. Luego, este fall left es como una iteración. Es como una iteración. De igual forma que hay fall left y reduce left, hay fall right y reduce right. ¿Cuál es la diferencia entre el right y el left? Muchachos, ¿cuál es la diferencia? Es que el right asocia a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago reduce right con un operador, entonces el primero que va a operar son los dos últimos. Luego opera ese con el antepenúltimo. Y luego opera ese con el anterior y el anterior hasta que el resultado lo opera con el primero. Entonces a eso se llama asociar a derecha. Por eso se llama reduce right y no reduce left. ¿Cierto? Y al igual que con el reduce left, hay un fall right que recibe como parámetro el acumulado. Y entonces lo primero que haría era operar el último con el acumulado, luego el anterior con ese y luego el anterior con eso hasta que el primero con todo esto. O sea, simplemente asocia a derecha. ¿Cierto? ¿Cómo se implementaría el fall right? Si la lista es vacía, pues da el acumulado. Si la lista es vacía, pues da el acumulado. Si la lista no es vacía y empieza por X, entonces, fíjese que él dice, llame a fall right primero y luego haga la operación entre X y el resultado del fall right. O sea que el fall right, que es asociar a derecha, es recursivo lineal, porque no, lo último que se hace no es un fall right, sino lo último que hace es una operación de X con lo que daría el fall right. Por lo tanto, este es un recursivo lineal. O sea que si uno de fuera a ver quién es más eficiente un fall left que un fall right. Porque un fall left es iterativo, un fall right es recursivo lineal. O sea que si puede hacer algo con fall left, hágalo mejor con fall left que con fall right porque va a ser más rápido. ¿Cierto? La cuestión es cuándo se usa fall left y cuándo se usa fall right. Entonces depende de su operador, es asociativo a derecha, a izquierda o, o no. Entonces hay operadores que son solo asociativos a derecha. Entonces no puede hacer sino fall right. Hay operaciones que son asociativos a izquierda, entonces puede usar el fall left. Entonces depende de cómo es el operador. El que termina en fall right. Bueno, tiene que ver con programación perezosa. En general, ninguno, si tengo una lista infinita, ninguno va a terminar. ¿Cierto? La diferencia es que si hago fall left con, digamos, una lista infinita, entonces voy a ir haciendo operaciones. Las operaciones van avanzando, pero nunca va a terminar, pero puedo ir haciendo operaciones como parcialmente. Con el fall right, como tiene que empezar por el último y nunca va a encontrar el último, nunca va a ser la primera operación. Entonces, en eso tienes razón. O sea, el comportamiento del fall left y del fall right son diferentes si las listas son infinitas. Pero en principio, ningún programa me sirve con listas infinitas, porque ninguno va a terminar. El uno va a hacer muchas cosas, pero no me va a mostrar el resultado. El otro no va a alcanzar a hacer nada, tampoco me va a mostrar el resultado. Pero hay una cosa que llaman programación perezosa, que la vamos a ver al final de la clase de hoy, o evaluación perezosa, y entonces van a ver que en ese caso, tener listas infinitas sí sirve, pero realmente uno no tiene listas infinitas. Tiene una representación finita de una lista infinita. Y entonces vamos a ver que cuando uno tiene representaciones finitas de listas infinitas, entonces el resultado que uno dé de un cálculo puede ser una lista infinita, pero de manera finita. Y si uno no necesita recorrer toda la lista, sino un pedazo de la lista, pues puede recorrer un pedazo de la lista. Eso lo vamos a ver al final de la clase de hoy. Bueno, pero sí hay una diferencia entre esas dos en este caso. Pero entonces, digamos, la pregunta es, ¿quién es más eficiente entre fall left y fall right? Si la lista fuera finita. Entonces la respuesta es más eficiente un fall left, porque un fall left es una iteración y un fall right es una recursión lineal. Entonces, darle más barato el fall left que el fall right. ¿Cierto?
Entonces, ¿cuándo usar las dos? Cualquiera de las dos. ¿Cuándo usar fall left o cuándo usar fall right? Entonces, todo depende. O sea, yo usaría fall left siempre y cuando la operación que usted use sea asociativa a izquierda. Pero, por ejemplo, mire, aquí quiero hacer una operación que se llama concatenar. Quiero concatenar dos listas. Y entonces, mire lo que proponen aquí. De concatenar la lista XS con la lista YS es simplemente aplicar el operador cons, a las dos listas, pero asociados a derecha, no a izquierda. O sea, ¿qué haría esto? Esto diría, para concatenar, fíjese que es el fall right de la lista XS con parámetros sobre YS y con este operador. Entonces, miremos un poco qué pasa en ese caso. Miremos un poco qué pasa en ese caso. Si yo tuviera, aumentar, si yo tuviera, insertar texto. Supongamos que yo tengo la lista supongamos que yo tengo la lista, no, tampoco quiero, control Z. Ahora sí texto. Supongamos que yo tengo la lista 2, luego 3, luego nil. O sea, la lista que tiene el 2 y el 3. ¿Cierto? Esto es la lista. Es la lista 2, 3. Y supongamos que tengo otra lista, no sé, 4, 5. Esta es la lista 4, 5, ¿cierto? Y quiero concatenar esas dos listas. ¿Cuál debería ser el resultado? La lista 2, 3, 4, 5. Ese sería el resultado, ¿cierto? Concatenar esas dos listas. Entonces, supongamos, supongamos que yo hago, o sea, aquí lo que dicen es, haga la operación del fall right sobre XS con la lista YS con el operador cons. Entonces, ¿qué es lo que eso dice que hay que hacer? Dice, aplíquele a la lista de arriba, digamos que esta es XS. Digamos que esta es XS. Y digamos que esta es YS. Y me dice que concatene esas dos listas con esta función de concatenación que dice XS for right YS. Entonces, ¿cómo se ejecuta el fall right? Entonces, el fall right dice, o sea, asocia a, es como si tuviera 2 cons, 3 cons, 1000. ¿Cuál sería la manera de construir la lista 2, 3, 4, 5 a partir de esas dos? Entonces, uno lo que podría hacer es, ¿qué podría hacer? Dice aquí, lo que quiero mostrarles es que hacer for left y for right es diferente. Eso, ya sé cómo mostrarles. Antes de esto, digamos,
digamos que yo tuviera 2, cons 3, cons 4, cons 5, cons 1000. Entonces, ¿cómo podría? Estoy haciendo el operador cons muchas veces y no estoy diciendo cómo se está parentizando. Entonces, yo podría parentizar de dos maneras. La primera, yo podría parentizar, decir, eso es 2 cons 3 cons 4 cons 5 cons 1000. Y ahí ya hice mi parentización. ¿Listo? La segunda manera de parentizar sería esta. Ese fue parentizar a derecha. Si yo puedo parentizar a izquierda. Parentizar a izquierda sería, hago 2 cons 3, luego cons, luego eso, cons 4, luego esto, cons 5, y luego eso, y luego eso, cons 1000. Esto sería parentizar a derecha. Este sería a derecha y este sería parentizar a izquierda. ¿Qué resultado daría esto? 2 cons 3. O sea, ¿qué se haría primero? Se haría primero este 5 cons nil. Y 5 cons nil da la lista que tenía el 5. ¿No? O sea, cojamos esta. Cojamos un segundo, cojamos esta y escribamos aquí. 2, 3 cons 4. Entonces, cuando se haga 5 cons nil, esto va a dar la lista que tiene el 5. Cuando se haga 4 cons lista que tiene el 5, el resultado va a ser la lista que tiene al 4 y al 5. Cuando se haga 3 cons eso, el resultado va a ser la lista que tiene al 3, al 4 y al 5. Y cuando se haga 2 cons eso, el resultado va a ser la lista que tiene al 2, al 3, al 4 y al 5. O sea, el resultado que yo quería, que era concatenar esas dos listas. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa si hago esta de aquí? Entonces tengo un grave problema, es que este 2 cons 3 no da nada, porque él necesita el cons, el lado derecho es una lista y el lado izquierdo es un valor. Y entonces esto va a dar error. Hemos dicho, venga, lo miramos aquí. Entonces lo que quiero decir es que el operador cons es un operador asociativo a derecha y no asociativo a izquierda. Entonces uno no puede, si ustedes hacen 2 cons nil, bueno, eso va a dar la lista que tiene el 2, ¿cierto? Si hacen 2 cons 3, él le va a decir que eso está mal, que el segundo debe ser una lista y no es una lista. Entonces, ese es el problema que él le encuentra, es 2 cons 3. Dice, dice que cons no puede operar enteros, porque este es un entero. Cons no puede operar enteros. Puede operar enteros y listas o cosas así. Entonces, eso quiere decir que este operador es un operador asociativo a derecha.
Y eso es lo que él hace siempre, asociar a la derecha. Si yo tratara de asociar a la izquierda, fallaba. Entonces, el problema con el fall left y el fall right es que el fall left y el fall right lo que dicen es, yo quiero sumar x1 más x2 más x3, o quiero operar x1, x2 y x3. Entonces, eso tiene dos maneras de hacerse. O parentizo a izquierda, ese, o parentizo a derecha. En el caso de la suma da lo mismo parentizar a izquierda o derecha porque el resultado es el mismo. Porque la suma es asociativa a izquierda o asociativa a derecha. Entonces da lo mismo, por lo tanto, parentice como parentice, él va a dar el resultado bien. En el caso del cons, no da lo mismo. Entre otras, porque si usted parentiza, si usted coge esta expresión y parentiza a izquierda, que es poner un paréntesis aquí, que es poner un paréntesis aquí, que es poner un paréntesis aquí, y que es cerrar esos paréntesis aquí, él no va a tener problema porque él dice, estoy haciendo 2 cons una lista, y 3 cons una lista, y 4 cons una lista, y 5 cons una lista, y esto es una lista. Pero si usted parentiza para el otro lado, es decir, usted dice, primero hago el 2 cons 3, y luego hago el 2 cons aquí, y luego hago el 2, y luego digo que es esto cons esto, y luego digo, ya, y eso, él va a fallar. Va a fallar simplemente porque dice cons, no es asociativo, porque ni siquiera lo de la izquierda y lo de la derecha son lo mismo. No los puedo asociar al revés. Entonces usted no puede usar for left con este operador. Tiene que usar for right. Entonces, no es lo mismo usar for left. ¿Cuándo se puede usar for left y for right sin importar? Cuando la operación que usted utiliza es asociativa a derecha y a izquierda. Si la operación que usted utiliza no es asociativa a las dos, no puede usar las dos. Puede usar la que le sirva. Si es asociativa a izquierda, la for left. Si es asociativa a derecha, la for right. La resta, pero la resta no, pero con la resta, buen ejemplo, Cristian. Con la resta va a pasar una cosa, no es que la operación no se pueda hacer, sino que no da lo mismo. Entonces, por ejemplo, usted dice 2 menos 3 menos 5. Entonces, ¿eso cuánto va a dar? Ahorita yo lo hago y esto dio menos 6. O sea que, ¿cómo parentizó esto? Eso había dos maneras de parentizarlo. O había manera de decir 2 menos 3 y eso menos 5. Esa era una opción. La otra opción era 2 menos 3 menos 5. Y eso daba 4. O sea que por defecto, ¿cómo está parentizando eso Scala? A izquierda. ¿Sí? A izquierda. Pero ¿por qué no da el mismo resultado? Porque la operación no es asociativa a izquierda. Entonces, cuando una operación no es asociativa a izquierda, entonces for left y for right no dan lo mismo. Si la asociación es asociativa a izquierda, los dos dan lo mismo. Eso es lo que trataban de decir en esto. ¿Cuándo usar for right o cuándo usar for left? Pues siempre que pueda usar las dos, use for left, es más eficiente. ¿Por qué no podría usar las dos? Porque la operación no es asociativa a izquierda. Entonces tiene que usar for right, no tiene otra opción. ¿Listo? Bien. Eso es lo que tiene que ver con el reduce, el for left, y son las últimas, entonces son las últimas operaciones que íbamos a ver sobre listas. Vimos entonces map, filter y reducción como operaciones de alto orden sobre listas. No sé si Ana Sofía me ha hecho una pregunta y no la contesté. ¿Cuál fue la pregunta? Pero entonces depende de los, como el primer paréntesis está es aquí, como el primer paréntesis está es aquí,
Entonces yo hago este. Luego, ¿qué paréntesis queda por resolver? Este. Entonces pasaba al 4. Luego, ¿qué paréntesis queda por resolver? Este. Entonces paso al 3. Entonces depende de cuál es el primer paréntesis que hay que resolver. Aquí abajo el primer paréntesis que hay que resolver era este. Entonces era el primero que yo hacía. Pero falla, porque eso no es una operación válida. O sea que parentizar a izquierda el cons no está bien. Solamente debe parentizar a derecha. O sea, el cons es una operación asociativa a derecha, a izquierda, no a derecha, no a izquierda. A izquierda no funciona. ¿Listo? Bueno, ahí acabamos lo que tiene que ver con listas. Entonces el fall, tanto, entonces muy buena observación, Cristian, gracias. Entonces, ¿qué puede uno concluir? Está mi ratón. ¿Qué puede uno concluir? Que de las operaciones sobre listas, las operaciones que hicimos sobre listas, que eran 3, que eran 3 de alto orden, el map, el filter y el reduce, o el for left, son operaciones que me permiten iterar sobre una lista. El map me permite iterar creando una nueva lista con la función aplicada a cada uno de los elementos de la lista. Pero es un iterador. Esas funciones se llaman iteradores, se llaman funciones de alto orden, pero iteran sobre la lista, porque van pasando sobre cada elemento de la lista y van haciendo algo. Filter lo que hace es iterar sobre cada elemento de la lista y saber si cumple un filtro o no, y si lo cumple lo deja y si no lo quita. Y al final devuelve otra lista, pero filtrada. Entonces también es un iterador sobre listas, solo que mientras que map mueve una lista al mismo tamaño de la original, cambiando el elemento por f del elemento, el filter me vuelve una lista de menor tamaño o igual que la original, donde ha quitado los elementos que no cumplen con el filtro. Pero es un iterador también. Y la reducción es otro iterador, solo que es un iterador que va haciendo operaciones, la operación que yo le diga, va operando y me da al final una respuesta, no me da una lista. Me reduce una lista a un número o a un valor, por eso se llama reducción. Mientras que map y filter devuelven listas, reduce no devuelve listas, reduce devuelve un valor que es el valor de la reducción. ¿Sí? Eso es lo que hacen. Hay una operación que no vimos aquí, que vamos a ver después cuando veamos paralelismo sobre listas, que se llama el scan, que también es un iterador sobre listas que construye otras listas con unos acumulados, pero lo vamos a ver después. Importante también, si ustedes van a Google y le dicen a Google, quiero buscar map reduce, entonces le van a decir que map reduce es una manera de programar con Hadoop, no sé cómo, es muy utilizado para programar paralelo, porque el map reduce es la combinación de map con reduce, o sea, la composición de map con reduce es una composición altamente paralelizable. Entonces, todos los problemas que usted pueda resolver haciendo map reduce son susceptibles de ser paralelizados y de ir más rápido. Entonces, cuando usted va a ver, si usted llega a ver paralelismo y cosas, allá les van a hablar de el map reduce paradigma, que es logre implementar sus soluciones o escribir sus soluciones como unas soluciones que hacen map y reduce, y yo le paralelizo eso súper bien. Por eso, para los que hacen paralelismo, este tipo de pensamiento también es muy útil, porque lo lleva a escribir sus soluciones en función de hacer map y reduce de cosas. Y eso es altamente paralelizable, como lo vamos a ver también en este curso más adelante. ¿Listo? Entonces, son muy útiles esas operaciones sobre listas, son demasiado útiles. Son además expresivísimas. Uno en una línea escribe una iteración, no tiene que hacer while, no sé qué, lo escribe en una sola línea. Esas sumas las escribe en una sola línea, no hay que ir acumulando, eso lo va a hacer por dentro. Y eso es algo que es muy expresivo y muy eficiente, porque el for left, por ejemplo, es una iteración. Luego, uno con una línea escribe una iteración de todo lo que antes se demoraba 5 líneas escribiendo. Y esa es la gran utilidad de este tipo de cosas: expresividad para hacer lo que uno quiere hacer y declaratividad, porque nada de esto depende de un estado, una cosa. Esto es declarativo, lo que yo digo que se hace.
Ahora sí terminamos esta parte.